Si alguien que no conoce de Dios viniese y te preguntase, ¿qué tengo que hacer para empezar a conocer de Dios? ¿Qué tengo que hacer para empezar a acercarme a Dios? Y vos seguramente le expliques el plan de salvación, pero una vez que acepta el plan de salvación, seguramente le empiezas a indicar que para acercarse a Dios, para amar más a Dios, para tener más comunión con Dios y conocerlo mejor, es necesario crecer en las áreas de la vida espiritual, en determinadas prácticas que a Dios le gusta que hagamos, que le gusta que vos hagas, y que de esas prácticas o esa forma de vivir la vida te acercan a Dios. Entonces seguramente vos le digas a esa persona, y tenés que orar un poco más, y tenés que tratar de pasar más tiempo con Dios y alabarle y cantarle y decirle que es importante para vos y que Él es el primero para vos. Y después el otro te diría a tu amigo, ¿y qué más tengo que hacer? Y tenés que leer la palabra, porque cuando vos lees la palabra no solamente es el texto escrito, sino que Dios se revela de forma sobrenatural y te habla directo y específico a tu necesidad, a lo que vos tenés que hacer, a lo que vos estás pasando, te da la solución y te da respuestas a cosas muy personales tuyas. Y en la medida en la que uno empieza a vivir esa forma, descubre que va conociendo mejor la presencia de Dios. Y sí, porque para acercarte a Dios hay que tener un corazón de fe, pero aparte de tener un corazón de fe hay que alimentarlo con prácticas espirituales que te hacen bien. Venir a la iglesia, hablar de Jesús con otro que sabe por ahí un poquito más de vos, de la Biblia, que tiene más tiempo con vos. Y todas esas son prácticas que uno va haciendo, ¿para qué? Para poder conocer mejor al Señor y poder entender un poquito más lo que Dios tiene para la vida. Ahora, aún así, cuando uno pone todo lo que puede poner de su propio corazón para buscar de Dios en privado, en su vida específica, siempre van a haber momentos en los que uno no siente la presencia de Dios. Lo normal es sentir constantemente o relativamente gran parte del tiempo la presencia de Dios y tener conciencia de que Él está al lado. Es por eso que el Dios de la Biblia es diferente al Dios de cualquier otra religión. Primero y principal, que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Pero cuando uno le cree al Dios que la palabra enseña, siente la presencia de Dios. Entonces vos tenés seguridad y certeza de que Dios está con vos. Y no es que es una creencia intelectual de que vos crees en Alá o en Buda o en Mahoma. No, sino que sentís la presencia de Dios. Y ahí uno tiene seguridad y certeza de que en verdad se está relacionando con Dios y no que es una religión más. Una creencia intelectual en el plano solamente mental. ¿Venís hasta acá conmigo? Ahora, aún conociendo y teniendo certeza y sintiendo la presencia de Dios, hay momentos en los que no vas a sentir la presencia de Dios. Aún cuando ores todo lo que tengas que orar, leas la Biblia todo lo que tengas que leer, vengas a la iglesia y le pongas todas las ganas que le tengas que poner, van a haber momentos en los que sientas que hasta acá tenés un límite y no lo podés pasar. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces yo quiero hablar de ese límite. ¿Hay que orar todo lo que uno pueda orar y lo que Dios te lleve a orar en tu vida particular con Dios? Sí. ¿Y buscar de Dios de cada uno de su forma particular? Sí. Muy bien. Pero siempre cuando, aún poniendo uno todo de sí en eso, va a haber un tope. Y hoy yo quiero hablar de las cosas que nos llevan a romper ese nivel, a pasar al nivel más alto cuando vos y yo estamos en esa situación. Y es que la vida cristiana implica buscar de Dios en la intimidad cuando uno está en su casa tranquilo o en la iglesia con los hermanos, pero implica también un grado alto de incomodidad. Conocer las cosas nuevas que Dios está preparando para vos requiere y necesita de vos que estés en situaciones en las que no estás cómodo. Y es de eso que hoy quiero hablar, de la incomodidad que te hace bien, de la incomodidad que te lleva a conocer más a Dios y a entender mejor las cosas que Dios tiene para vos y a entender que aun cuando uno no puede, está pasando esos momentos que no siente la presencia de Dios fuerte, tener certeza absoluta de que Dios está con todo su amor, con toda su gloria y con toda su paz. No se puede crecer sin tensión.
Esto nos enseña la biología. Para que el músculo se fortalezca y se crezca, se tiene que desgarrar las fibras musculares. Lo mismo pasa con los huesos. El hueso cuando se fisura y se rompe, después de ese dolor, de ese estrés, crece más fuerte y más capaz de resistir nuevos golpes y nuevas tensiones el músculo. En la vida cristiana pasa lo mismo. Hubo una tendencia hace mucho tiempo, cuando los cristianos, recién Jesús se había ido pocos años después, en los que dijeron, no, nos tenemos que santificar para el Señor. Tenemos que dejar de alejarnos lo más posible de todo lo que a Dios no le gusta y tenemos que estar consagrados para el Señor. Y ahí salió la tendencia monástica de los monasterios. Entonces, ¿qué hacían los locos? Armaban un grupito de 5 o 20 personas más o menos y se iban a vivir y a orar todo el día a la punta más alta del monte más alto que había. Eran los Urales o eran los Alpes, el que sea que había, se iban a orar ahí. Entonces, ¿qué decían? Vamos a estar lo más lejos posible de todo lo que a Dios no le gusta para pasar todo el tiempo buscando de Dios. Y eso, ¿qué es lo que yo te dije? La primera parte, el orar y el pasar intimidad. Pero no se puede crecer en las cosas de Dios sin tensión. Es decir, vos no vas a conocer todo lo que Dios tiene para vos si no estás dispuesto a pasar circunstancias que sean relativamente difíciles de afrontar y relativamente difíciles de entender y relativamente que no sabes cuál es la solución. Es decir, vos y yo, el ser humano en general, crecemos en la incomodidad. Mirá al nene cuando está tranquilito en su casa. El nene que no fue al jardín y de buena a primera tiene que ir a primer grado. ¿Qué pasa las primeras veces con ese nene? Que se acostumbró a sentirse seguro, cómodo y a estar en el ambiente conocido de su casa y de sus hermanos y solamente de sus familiares. Que en el momento en el que se tiene que alejar, ¿qué experimenta el nene? Miedo. Entonces llora y se agarra a la mamá y dice, no, mamá, no quiero ir a la escuela, no me dejes acá, quiero ir con vos. Y llora. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a pasar esa situación de incomodidad en la que siente miedo. Pero solamente pasando esa situación es que el niño puede salir de abajo del ala de la mamá para crecer y desarrollar nuevas experiencias y nuevas capacidades. Lo mismo pasa con la vida cristiana. El cristiano no puede crecer y no puede entender todo lo que Dios tiene pensado para vos. Vos no podés entender todo lo que Dios tiene pensado para vos si no estás en confrontación con las tinieblas. Si no estás en confrontación con circunstancias que te presionen a no querer obedecer a Dios. ¿Me explico? Vos y yo nos hacemos fuertes en Dios cuando estamos en medio de circunstancias que nos empujan a desobedecerle a Dios. En esa tensión vos podés entender todo lo que Dios tiene para vos y recibir todas las bendiciones que Dios está planificando para vos. Es por eso, mirá el versículo que está en Isaías 60, versículo 2. Habla de las tinieblas y de la luz. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, dice Dios. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Mirá qué impactante. ¿Qué dice este versículo? Que cuando más las tinieblas vienen sobre vos, más la gloria del Señor va a salir a defenderte. Pero tenés que estar en donde las tinieblas te salen al encuentro. Si no, esa gloria no viene. Mirá lo que dice el primera de Pedro 4:14. ¿14 era? 4:14, sí. Primera de Pedro 4:14. Todavía no estoy en el primer punto. Así que no me spoilees. Bien. Dichosos ustedes los que insultan por causa del nombre de Cristo, porque cuando los insultan, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Mirá qué impactante. Es decir, cuando vos y yo solamente nos juntamos con cristianos, solamente nos juntamos con las personas que estamos acostumbrados a juntarnos, nos movemos en el ambiente conocido, en el ámbito en el que nos sentimos cómodos, en la zona de comodidad o en la zona de confort, le dicen algunos en inglés, pero yo le digo zona de comodidad. Bien. ¿Qué es la zona de comodidad?
Es todas esas circunstancias, lugares, personas, actividades que haces, que ya las conoces y en las que te sentís seguro. Eso es la zona de comodidad. Entonces vas a la escuela y hablas con los 2, 3 amigos que tenés, porque con eso te sentís seguro y confiado. Vas al trabajo y hablas con las personas con las que mejor te llevas porque te sentís seguro y confiado. Y no hablas con el jefe que te cae mal. O por ejemplo, salí a evangelizar y solamente le evangelizás al que más o menos tiene un perfil de persona más o menos tranquila. Y al que tiene de rebelde que me va a hacer bullying por ser cristiano, a ese no. Bueno, ¿qué es lo que... toda esa es la zona de comodidad. ¿Qué es lo que dicen estos pasajes? Que solamente cuando vos y yo salimos de nuestra zona de comodidad, de lo conocido, y nos animamos a tomar nuevas decisiones, ahí empezamos a aprender cosas nuevas de Dios que si no salimos de esa comodidad, no la vamos a aprender. ¿Venís hasta acá conmigo? Es por eso que a veces como cristiano uno empieza a conocer del Señor, siente la presencia del Dios y llega un momento en el que se siente estancado. ¿Por qué? Porque solamente se está moviendo en la zona de comodidad. ¿Y Dios qué es lo que quiere hacer y en lo que es especialista Dios? A sacarte de esa zona de comodidad, pero salir de esa zona de comodidad es imposible sin una decisión tuya. ¿Venís? Son nuestras decisiones las que nos hacen salir de ese momento. Hace miles de años, no, unos 2000 años más o menos, no, poco más, 2500 años, había un grupo de creyentes, 3 amigos de Daniel, que estaban como consejeros del rey de Babilonia. Pero una vez el rey de Babilonia, que estaba loco, dijo, yo voy a hacer una estatua y el que no reconozca esta estatua gigante que voy a hacer, que con mi cara, el que no la reconozca como Dios, lo reviento. ¿Y qué pasó? Esos 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, no los voy a volver a decir porque no me va a volver a salir. ¿Qué pasó? Estando en su zona de comodidad, estando en un puesto privilegiado, tenían comida, tenían plata, seguramente estaban casados con la chica más linda. Bueno, eso ya lo inventé. Pero ¿qué pasaba? Estaban en su zona de comodidad. Ahora en la situación en la que el rey los puso tenían 2 opciones. Tenían o quedarse en la zona de comodidad, que era lo que ya conocían y sabían, o tenían la opción de ponerse en la zona de tensión, en la zona de incomodidad. Y solamente, como vamos a ver, después de haber pasado ese momento de tensión, el haber tomado la decisión de ponerse en ese momento de incomodidad y en ese momento de tensión, es que conocieron más y mejor a Dios. Y en las que estaban en un cierto nivel porque oraban, se congregaban, leían la Biblia, pero a partir de esa experiencia aprendieron a conocer a Dios en un nivel superior, en un nivel 2, digámosles, en esta situación. Muy bien. Entonces, vos y yo tenemos que salir de nuestra zona de incomodidad. No vas a alcanzar nuevas bendiciones gloriosas o vas a recibir bendiciones, pero vas a estar limitado a menos de que salgas de tu zona de comodidad. Vos y yo tenemos que tomar decisiones a cosas nuevas, a metas nuevas que por ahí no pensamos, a tareas nuevas a las que no pensamos, a hablarle a gente que nos cae mal, emprender proyectos que tenemos pendientes que no los hacemos porque nos dan temor. Vos y yo tenemos que tomar decisiones en lo que queda de este año que nos saquen de nuestra comodidad, que nos hagan sentir incómodos, que nos hagan sentir miedo, como ese niño que iba a la escuela. Cuando vos y yo tomamos decisiones que nos hacen sentir un poco de miedo, entonces ahí hay oportunidad para crecer y para conocer mejor a Dios. Si no estamos tomando decisiones que al menos en primera instancia, mientras hacemos el segundo paso, ninguna de nuestras decisiones nos provocan ese miedo, entonces no estás creciendo, hermano. ¿Me dice acá conmigo? Lo que Dios quiere es que vos y yo podamos tomar nuevas decisiones que nos hagan sentir un poco de miedo, pero que esa sea la condición que Dios va a permitir para que podamos conocerle más a Dios. Dijimos que los amigos de Daniel estaban ante esa decisión, en quedarse en la seguridad de su puesto o en decir, Nabucodonosor,
no vamos a adorar a tu estatua y le ponemos el pecho a la bala y nos bancamos lo que nos tengamos que bancar. Mirá lo que dice el capítulo 3 de Daniel, versículo 16 en adelante. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, al rey, en la cara. Imagínate, a tu jefe. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Mirá lo que sigue el 24. En ese momento, después de que los tiraron al horno de fuego, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a los consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al horno de fuego? Sí, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó el rey, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia como de un dios. Mirá qué impactante que es esto. 3 personas que se animaron a salir de su zona de confort, de su zona de comodidad, conocieron la presencia de Dios de una forma nueva que no la habían conocido antes. Vieron a Dios en el horno de fuego como no lo habían visto antes. Es decir, un predicador decía, vieron al cuarto hombre. ¿Qué es el cuarto hombre? Cuando la presencia de Dios se hace tan manifiesta que vos la ves, pero que los otros se dan cuenta que algo diferente hay en vos. Ese es el cuarto hombre. Es la presencia de Dios manifestada de una forma clara para vos, en primer lugar, pero para todo el resto, incrédulos o no, también de la misma manera. Cuando vos y yo tenemos ese encuentro con el cuarto hombre, cuando salimos de nuestra zona de comodidad. Ahí solamente está preparado. Porque es solamente en la tensión en la que nuestro corazón cambia. Si nosotros estamos siempre en el mismo lugar, nuestra tendencia es acomodarnos, pero no mejoramos en nada. ¿Viste? Vos y yo, haciendo siempre lo mismo, no mejoramos nada. Si vos haces guiso de fideo y lo haces siempre igual, entonces no vas a mejorar. Ahora, si empezás a innovar, y bueno, a algún punto te va a salir mejor, pero en alguna vez te va a salir peor algunas veces, pero en algún momento te va a salir mejor, pero vas a mejorar. Pero ¿cuál es la única forma de mejorar en algo? Haciendo las cosas diferentes, variando en las conductas. Entonces, voy a intentar apurarme porque... Bien. Solamente en la incomodidad aprendemos a asumir riesgos. El primer punto para salir de la zona de incomodidad es que solamente en la incomodidad vos y yo aprendemos a asumir riesgo. Y cuando vos y yo asumimos riesgo, entonces sos más fuerte. Cuando uno no está dispuesto a asumir ningún riesgo, es siempre la misma persona. Pero cuando está dispuesto a bancársela, entonces ahí, aunque uno no se esté dando cuenta, se está fortaleciendo. ¿A qué me refiero a estar dispuesto a asumir riesgo? Después vamos a ir por la parte positiva, pero mirá lo que dicen estos 3 muchachos. Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no vamos a adorar igual a tu imagen. Así que quemanos tranquilos, le dijeron estos 3 hijos de Dios a Nabucodonosor. ¿Qué significa eso? Nuestra decisión es esta y estoy dispuesto a asumir el riesgo y la consecuencia, aunque Dios no me responda a lo que yo quiero. Eso es lo que está diciendo. Qué impactante que es esto. Solamente cuando uno está en tensión, entiende que hay riesgo, porque alguno se va a burlar de vos, tu familia te va a salir en contra por querer hacer algo para Dios, tus compañeros te van a hacer bullying, pero cuando uno está dispuesto a bancársela, solamente ahí descubre lo fuerte que Dios te puede hacer a vos, cuando estás dispuesto a asumir el riesgo. Qué impactante que es esto. La mayoría de las cosas que vos le pedís a Dios, Dios las quiere hacer. ¿Sabías? La mayoría de las bendiciones o cosas que vos le estás pidiendo, los anhelos que vos tenés, Dios los quiere hacer. Y si Dios no lo da porque de alguna forma como vos querés, es porque tiene otra cosa mejor. Eso es lo normal. Ahora, hay veces que Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo. ¿Venís hasta acá conmigo?
La norma es que te lo dé, pero hay veces que no te lo va a dar. Entonces la pregunta es, cuando Dios no te dé eso, cuando Dios no te libre del horno de fuego siguiendo esta historia, ¿qué vamos a hacer vos y yo? ¿Vamos a seguir adorando a Dios o nos vamos a dejar de congregar? Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.